Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Luis López, con quien compartimos la conducción del programa. Hola Edison, un saludo. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía. Propuesta para repensar la existencia humana desde la filosofía, precisamente ahora que vivimos situaciones tan difíciles como la pandemia COVID-19, la guerra Rusia-Ucrania y el insólito acontecer local. Por supuesto, saludamos también a Tito Chela, quien desde la cabina de la Radio Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posible estos encuentros. Agradecemos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, César Solano, de Cuenca, licenciado en Filosofía por la Universidad de Cuenca, máster en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es PhD, director de la carrera Pedagogía de las Artes y las Humanidades y docente en las carreras de Filosofía y Cine de la Universidad de Cuenca. Docente invitado en la carrera de Teatro y en la maestría en Filosofía de la Universidad de La Sorbonne. Expositor en Bélgica, España, Colombia, Perú, México y Brasil. Con publicaciones en revistas nacionales e internacionales, sus líneas de investigación, filosofía latinoamericana y ecuatoriana, filosofía del arte, filosofía del cine. Bienvenido, César. Muy buenas tardes con todos y todas quienes se están conectando a esta transmisión que tenemos el día de hoy. Edison, muy buenas tardes. Hoy desarrollamos un programa especial con el tema escogido por César Solano, la formación en filosofía en nuestro país. Lo abordaremos desde los tres segmentos acostumbrados de encuentros con la filosofía. En el primero, Vida cotidiana, nos describirá la situación de la formación en filosofía dentro del país. En el segundo, denominado Miradas filosóficas, desde su perspectiva nos presentará su posición acerca de la situación de la formación en filosofía en el país. Finalmente, en el tercer segmento, ¿Qué más de encontrar?, nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para modificar la situación de la formación en filosofía en el país. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. En este encuentro semanal dialogamos con el docente César Solano acerca de la formación en filosofía en el Ecuador. En nuestro país, como expresión de una tendencia mundial, tanto en universidades como en colegios, la formación en filosofía prácticamente está desapareciendo. Esta tendencia, que pretende responder supuestamente a la mayor demanda laboral de formación técnica y tecnológica, compuesta de conocimientos, destrezas y capacidades operativas o prácticas para desempeñarse en los escenarios laborales de las nuevas tecnologías de comunicación e información, es la que está presente. Con este antecedente preguntamos a César,
¿Cómo describe usted la situación de la formación en filosofía en el país? Bien, este tema es importante, puesto que, como ya lo ha dicho Edison, estamos frente a un paradigma dentro de todo el mundo, dentro de la globalidad, que es tendiente hacia lo que es justamente las cuestiones tecnológicas. Y claro, desde esta perspectiva, es obvio que una razón de carácter instrumental es la que va siempre a estar primando por encima de incluso, por ejemplo, una racionalidad crítica que podría proponer la filosofía. Entonces, desde esta tendencia es obvio que tanto en la secundaria como en la primaria, realmente la formación en filosofía en cierta medida, si bien en la actualidad más bien vivimos una bonanza, podríamos decir, incluso tanto a nivel, bueno, mejor dicho, más enfocado al nivel secundario, sobre todo en el bachillerato, que en el momento, por ejemplo, existe la cátedra de o asignatura de filosofía 1 y filosofía 2. Claro que ambas tienen 2 horas a la semana, ¿no? Y si pensamos en el nivel de enseñanza de bachillerato, es decir, 40 horas, perdón, 40 minutos, 80 minutos en la semana de filosofía, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros vamos revisando las mallas académicas de la secundaria, veremos cómo más o menos por el 92 empiezan a desaparecer las áreas de formación filosófica, ¿no? Anteriormente teníamos la lógica, la ética, por ejemplo, que se daban en todos los bachilleratos. Existía el bachillerato en ciencias sociales, en donde se ponía énfasis justamente en asignaturas como historia de la filosofía. Pero con estas reformas que se han ido dando, han ido desapareciendo, ¿no? Por un largo tiempo, podríamos hablar de más o menos unos 12 años que desaparecieron de las mallas del bachillerato las asignaturas correspondientes al área filosófica. Pero es justamente en esta actualización que se hace con el bachillerato general unificado, en donde se incluye en primera instancia una asignatura que llevara el nombre de Desarrollo de Pensamiento Filosófico, la cual contaba con 4 horas a la semana y que, claro, esta se veía exclusivamente en el primero de bachillerato. Pero luego, con una nueva actualización que se realiza más o menos entre el 2016, se cambia esto y tenemos estas dos asignaturas que serían Educación para la Ciudadanía, perdón, Filosofía 1 y Filosofía 2. Y también a esto podríamos sumarle lo que es Educación para la Ciudadanía, que si bien, claro, un poco en algunas encuestas que hemos realizado en colegios, vemos que están dando especialistas en el área de la jurisprudencia o incluso de las ciencias sociales, como la historia, por ejemplo. Sin embargo, si revisamos el currículum, realmente esto obedece un poco más a la formación de lo que sería filosofía política propiamente, ¿no? Que tenemos los profesionales que nos hemos formado en filosofía. Esto a nivel del bachillerato y como digo, claro, quizás sí es el último reducto que en cierta manera nos va quedando en la formación filosófica. Pero el escenario en las universidades es mucho más pobre, mucho más, eh, en cierta manera, desesperanzador, puesto que a nivel de lo que es pregrado, únicamente las universidades de la PUCE en Quito, la Pontificia Universidad Católica de Quito, y la UPS, la Universidad Politécnica Salesiana, ofrecen el pregrado en filosofía. ¿Qué pasa con la Universidad de Cuenca, de donde justamente soy profesor y en este momento estoy encargado de la dirección de la carrera? Desde el principio, la carrera un poco tuvo una inclinación más hacia la cuestión educativa. Sin embargo, hasta el 2013, realmente la carga de asignaturas que recibían los estudiantes, y bueno, que recibimos, también soy exalumno de la Universidad de Cuenca,
tenía un peso mayor hacia la formación filosófica. Teníamos obviamente las historias de la filosofía complementadas con las historias de pensamiento latinoamericano y ecuatoriano, formación en lógica, formación en epistemología, formación en ontología, en metafísica, pero la malla actual que obedece a estos rediseños que arrancaron desde 2016 y que justamente el día jueves 14 de este mes de abril hemos tenido ya la primera corte de graduados dentro del rediseño de esta carrera que toma el nombre de Pedagogía de las Artes y las Humanidades, pensado justamente desde esa clasificación general que la UNESCO, ¿no? Con la categorización cine nos ha dado. Estamos dentro de esta gran categoría de artes y humanidades, ¿no? La filosofía estaría en las humanidades. Los graduados en esta primera corte tienen el título de licenciados en Pedagogía de la Filosofía. Claro, entonces la formación que hemos recibido y están recibiendo actualmente los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Artes y las Humanidades es un poco más enfocada a la cuestión pedagógica, ¿no? No tanto como quizás en la PUCE o en la UPS sí forman, digamos, filósofos un tanto puros, voy a utilizar este término, y que, claro, estarían más dedicados a la cuestión del pensamiento que a la cuestión propiamente de lo que es la docencia. Entonces, esto un poco nos muestra el panorama, claro está, de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Únicamente 3 universidades a nivel del país ofrecen formación en filosofía y, como digo, incluso la formación que reciben nuestros estudiantes no tiene una dirección tan filosófica, incluso en el momento, revisamos la malla, realmente hemos perdido muchas asignaturas filosóficas que anteriormente teníamos en la malla de la carrera de Filosofía, Sociología y Economía. Entonces, esto ya nos da el panorama para pensar qué es lo que está pasando en el Ecuador. Conocemos también que existía en la Flaxo una maestría en filosofía y pensamiento social que lamentablemente parece que tuvo una sola corte y no volvió a abrirse más. La Universidad de la SUAY está actualmente dando una formación en una maestría en filosofía. La PUCE tiene también una maestría en filosofía. Bueno, quizás estoy olvidándome de la carrera de ciencias liberales de la San Francisco de Quito, que también tiene un área de filosofía. Pero claro, pensar en 4 universidades que ofrecen formación profesional, licenciatura en áreas filosóficas es muy pobre para todo un país. Muchas gracias, César. Con esto damos paso al segmento Miradas Filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Esta semana en Miradas Filosóficas abordamos la formación en filosofía. César Solano nos ha hecho ya una descripción de esta situación, por eso preguntamos, ¿cómo explica usted que se haya llegado a esta situación de la formación en filosofía en el Ecuador? Parto de un ejemplo muy concreto que justamente ocurre en la Universidad de Cuenca. En las mallas del 2009 e incluso en la malla del 2013, todas las carreras de formación, sean estas formación técnica, formación en ciencias médicas, las mismas humanidades, las artes, etcétera, economía, jurisprudencia, tenían integrados en su pensum de estudio la asignatura Ética, Derechos Humanos y Ciudadanía. Esta asignatura estaba dirigida justamente por la carrera de Filosofía, Sociología y Economía en su tiempo. Pero con esta transformación, estos rediseños,
realmente esta asignatura fue desapareciendo. Las primeras expresiones de esta desaparición, de este desinterés de las humanidades, estuvieron justamente impulsadas por las ciencias médicas y por las ciencias exactas, por las ciencias duras, por las ingenierías. Entonces, claro, vemos nosotros que esta tendencia mundial a la deshumanización, incluso podríamos hablar así, ¿no? A prácticamente dejar de lado al ser humano para centrarnos en lo técnico, en lo tecnológico, es lo que está provocando que la filosofía cada vez tenga menos espacios de actuación en el mundo académico, obviamente, y que esto haga que, en cierta manera, los profesionales que se van formando, así no sean de áreas de las humanidades o exclusivamente de la filosofía, no tengan apego hacia las humanidades, ¿no? Y en especial hacia la filosofía. Muchos estudiantes que en este momento están terminando sus carreras no tienen idea de lo que es la filosofía, cuando en realidad la filosofía es un factor muy importante que debería estar inserta en todas las mallas de estudios, e incluso si es que pensamos un poco más allá y un poco incluso soñando, la filosofía debería estar desde los primeros años de escolaridad, es decir, pensando en las tendencias de filosofía para niños o con niños, niñas y adolescentes, debería estar integrado ya con niños de 4 años que estén, claro, no pensando en los clásicos o en los grandes autores de la filosofía, pero sí formándose en un pensamiento crítico que es muy necesario para la vida, no solo únicamente para resolver cuestiones profesionales, no solo únicamente para pensar, en el caso de la ética, ¿no? La actuación profesional dirigida por una deontología, sino también ya resolver problemas de la vida cotidiana, que eso es lo necesario. Y claro, realmente nos hemos visto forzados en muchas ocasiones a abrir otros espacios que han resultado ser muy fructíferos, como las jornadas de cine y filosofía, como los cafés filosóficos, como los jams filosóficos, como las olimpiadas filosóficas, que son espacios en los cuales intentamos recuperar esta formación, pero ya no tan académica, sino más bien un poco más informal de la filosofía. César, ¿qué consecuencias se derivan de esta ausencia de la filosofía? Ya he dicho que justamente la ausencia de la filosofía, de las humanidades, hace del ser humano un ser individualista, un ser egoísta, un ser que no está centrado pensando en la colectividad, sino siempre pensando en sí mismo, siempre estando en cierta manera poniéndose ante todo, ¿no? Lo cual en cierta medida la filosofía sí nos forma para poder, incluso pensemos un poco hermenéuticamente hablando, ponernos en los zapatos del otro, entender al otro, poder en cierta manera comprender lo que le está pasando al otro, ¿no? En este momento, esa tendencia de las ciencias exactas, de las ciencias duras y de las tecnologías de punta, en cierta manera, están provocando que el ser humano ya no sea humano, ¿no? Podríamos hablar de una postura poshumana, como algunos autores lo afirman, ¿no? O transhumana, es decir, hemos dejado ya, en cierta manera, esos valores propios del ser humano, la dignidad mismo del ser humano para encaminarnos hacia otras tendencias más individualistas, más egoístas, que cada vez nos van disgregando más y no podemos pensar ya en colectivo. César, me da la impresión de que hay algo de optimismo en su postura. Por eso le pregunto si es o no modificable esta situación y por qué. Por supuesto que es modificable esta situación. Creo que todos quienes nos insertamos al mundo de la filosofía, sea de una manera académica o sea de una manera no académica, conocemos
potencial que la filosofía tiene para despertar a la gente, para mover a la gente, para que la gente pueda realmente entrar hacia el camino de esto que siempre un poco a veces se vuelve como una muletilla en el discurso, pero que en realidad es una cuestión muy exacta, hablar del pensamiento crítico, ¿no? Eso es básico realmente en la formación completa del ser humano, tener un pensamiento crítico, un pensamiento que en cierta manera incluso nos muestre la realidad, ¿no? Que nos haga ver cómo es la realidad y, claro, plantear alternativas, soluciones a esto. En el momento estamos formando profesionales en el área de la pedagogía, de la filosofía, obviamente, en la carrera de Pedagogía de las Artes y las Humanidades, y vamos dándonos cuenta cómo estos chicos también van teniendo ya una visión diferente de la filosofía, una visión que ya no incluso intenta quedarse atrapado en los muros de la academia, sino salir a la calle, discutir como quizá al principio con Sócrates en el ágora mismo, ¿no? Y ya no, claro, en las universidades o incluso en la academia, en el liceo. De acuerdo, César. Damos paso a nuestro último momento. ¿Qué más encontrar? Para indagar y reflexionar acerca de la formación en filosofía en el Ecuador. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Hoy en Encuentros con la Filosofía con César Solano revisamos la situación de la formación en filosofía en el país. César nos ha descrito esa situación y luego nos ha dado algunas explicaciones. Por eso ahora solicitamos sus recomendaciones o sus propuestas para revertir esta situación. Creo que hace falta realmente pensar en escuelas populares de la filosofía. Porque si bien quizá el agotamiento que vamos viendo en los ámbitos más estrictamente académicos, como los universitarios, obviamente, que estamos viviendo, dado ya esta apreciación, ¿no? De que realmente solo únicamente 4 universidades a nivel del país están formando profesionales encaminados hacia el área de la filosofía, ¿no? Pero sin embargo, claro, la propuesta tiene que ser un poco más amplia, tiene que ser un poco más abarcadora y esta idea de formar escuelas populares de filosofía sería una cuestión que incluso en cierta manera podría transformar no solo la universidad, no solo las estructuras de las organizaciones, de las instituciones educativas superiores, sino incluso de la sociedad ecuatoriana como tal. Hay que fomentar más cafés filosóficos, más actividades que involucren a la filosofía, porque de esta manera es lo que garantizaría realmente un cambio, una visión diferente entre la población ecuatoriana. Si seguimos un poco el camino que hemos venido esperando, que claro, en las instituciones formales de educación como la escuela, como el colegio, como la universidad, mantengan este ritmo, pues vamos viendo que no es así, ¿no? Miren lo que está pasando en España en este momento, justamente, ¿no? Con las ESOs que están desapareciendo las asignaturas filosóficas o están quedando de alguna manera como simples optativas, ¿no? Ese es el camino que quizás nos espera, ¿no? Estamos bajo otro gobierno, no sabemos cómo va a operar, incluso las mismas universidades, se habla de que va a desaparecer el CENESID, no sabemos realmente cuál va a ser nuestro futuro institucionalmente hablando, desde las organizaciones incluso del Estado, un poco pensándolo así, pero creo que más bien una acción desde lo que sería la sociedad civil, desde los mismos individuos, proponer estas alternativas al pensamiento, estas alternativas que abrirían una posibilidad de tener un pensamiento crítico en la sociedad. Muchas gracias, César. Tengo una pregunta adicional y mucho más específica. Tengo la sensación de que
Justamente las personas, los docentes de filosofía, los filósofos, los llamados profesores de filosofía, son muy renuentes a organizarse entre sí para justo impulsar propuestas que permitan revertir la situación de declive, si se quiere, de la formación en filosofía. ¿Qué piensa usted sobre esto? Hay grandes barreras en esto realmente. Bueno, no quiero juzgar las generaciones un poco, ¿no? Parece ser que a veces una de las grandes barreras es ese trato generacional que tenemos. Trabajo yo con colegas que ya son de otras generaciones y que, claro, a veces noto un poco esa cerrazón en ciertas actitudes, en ciertas formas de pensamiento. Pero creo que realmente hay que seguir impulsando esto. Vamos ya creando ciertas redes. El mismo hecho de estar yo participando acá con ustedes en esta radio ya es una forma de que hemos tendido una red con otras personas interesadas en filosofía. Tenemos una red también con amigos de la PUCE, con amigos de la UPS. Entonces, claro, cada vez vamos un poco reorganizándonos, digamos así, ya no tanto en torno incluso a la misma academia, ya no estamos pensando quizás en hacer, por ejemplo, el Encuentro Nacional de Filosofía, ¿no? O el Encuentro Ecuatoriano de Filosofía, o el Congreso Internacional sobre Filosofía, etcétera, sino espacios más pequeños, más familiares, incluso podríamos llamar así, para convocar a esa gente que está interesada en la filosofía y que quiere hacer filosofía. Entonces, quizás, claro, hay que aprovechar estas nuevas tecnologías incluso, ¿no? Si uno de los problemas son las tecnologías, también podrían ser las soluciones, ¿no? También nos valdrían como un arma estas tecnologías para acercarnos más a gente que realmente queremos transformar estas situaciones, que queremos otras situaciones de trabajo en cuanto a esto de la organización en la filosofía, entre profesores de filosofía, entre gente que está haciendo filosofía. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento especial a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, César Solano, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.